Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. La Legión cumplía en 2021 su ilustre y glorioso centenario. Y por esta razón, los Legionarios de Honor, en colaboración con la Fundación Unicaja, decidieron conmemorarlo con un cuadro de Ferrer Dalmau, el pintor de batallas. No iba a ser una gran epopeya, ni una gesta de victoriosos generales. Lo tenían claro, sería uno de los capítulos que más removían las entrañas legionarias, y a la vez de los más queridos. Los protagonistas eran legionarios de tropa que fueron a auxiliar a soldados de un batallón disciplinario, y que a la hora de la verdad lo dieron todo, o lo que es lo mismo, su propia vida por sus compañeros. Los legionarios de honor eran conscientes de que los lienzos del artista se convertían ipso facto en iconografías para la historia, y sabían que les otorgaría toda la dignidad que se merecían. Tras el llamado desastre de Anual, comenzaba la ardua campaña de recuperación, con el nunca suficientemente ponderado Socorro de Melilla. En él, una joven legión española marchó durante horas 101 kilómetros bajo el ardiente sol africano para salvar las vidas de miles de compatriotas que estaban a punto de ser masacrados. Legionarios, ahora jurad, ¿juráis todos morir si es preciso en Socorro de Melilla? A lo cual todos contestaron, sí, juramos. En septiembre de 1921, los rifeños continuaban su implacable avance hacia Melilla, y el monte Gurugú, a unos escasos 3 kilómetros, era un privilegiado mirador desde el que controlar la urbe. Por su importancia estratégica, hubiera debido estar protegida por un gran contingente de hombres, pero no era así. Rodeaban la línea avanzada de Melilla una serie de blockhaus, del alemán Blockhaus, que eran posiciones defensivas aisladas y guarnecidas por apenas unas decenas de soldados. Eran pequeñas edificaciones de sacos terreros, protegidos por exiguas alambradas. Y como cubiertas se utilizaban láminas de zinc, que aunque les protegían del sol rifeño, se recalentaban durante el día por el calor sofocante, obligándoles a retirarlas. Los bloqueos se comunicaban de día por medio del heliógrafo, que era un sencillo espejito con el que hacían señales, y por la noche con linternas o lámparas de campaña modelo Magín. Situado sobre una ladera del monte Gurugú estaba el de Dar Hamed, al que los soldados apodaban el Bloqueo Malo, por el número de vidas que había cercenado en distintos ataques. Resultaba crucial para la defensa de Melilla, y más en ese momento, porque debía facilitar que avanzase la columna formada por las fuerzas regulares y el tercio de extranjeros al mando del general Sanjurjo. No solo por su situación, sino por lo accidentado del terreno que lo protegía, era una presa codiciada por las jarcas enemigas, que contaban con artillería para batirla. En el último relevo, el 14 de septiembre, el bloqueo estaba guarnecido por tropa del batallón disciplinario, y fueron atacados con fuego cruzado y mortífero de fusil de cañón. Y una granada rompedora explosionaba en la posición y hería a su teniente y a varios soldados. La mañana del 15, una pequeña tregua permitía reparar algunos de los daños, y el oficial aprovechó para ordenar a uno de sus hombres que corriera como si le fuera la vida en ello y solicitara refuerzos. Poco después se reiniciaba el asedio, pero esta vez, si cabe, sería más brutal. Pero aún así, los defensores no se dejaron intimidar. Los heridos seguían cayendo y la defensa cada vez se tornaba más débil. No daban descanso. Los rifeños querían a toda costa expulsar a los españoles de las laderas del Gurugú. El teniente Agulla, que mandaba las fuerzas legionarias establecidas en el Atarayón, la posición más cercana, pedía acudir con toda su unidad en su auxilio, pero se le negó. No había nada que hacer, cualquier rescate sería infructuoso, y además su unidad
era necesaria para mantener el orden donde estaban, pero sí se le dio la opción de que se presentasen voluntarios para socorrerlos. Y un grupo de legionarios reaccionaron al unísono. Todos eran conscientes de las pocas o nulas posibilidades que tenían de salir con vida, y aun sabiendo que iban a una muerte segura y que por tanto jamás volverían, no contemplaban el rendirse. Como rezaba su credo, el espíritu de compañerismo subyacía en los férreos valores de la legión, con el sagrado juramento de no abandonar jamás a un hombre en el campo hasta perecer todos. Y formaron un grupo de 14, entre los que no tenían hijos o los que dijeron no tenerlos, y al mando el cabo Suceso Terrero. Y antes de partir, legaron sus propiedades, dejaron notas manuscritas a las familias y novias, y fue muy recordada la frase de Lorenzo Camps, que acababa de recibir 250 pesetas, parte de su prima de enganche, y que entregó al teniente Agulla con palabras que alguien tildó propias de un poema homérico. «Mi teniente, como vamos a una muerte segura, ¿quiere usted entregar este dinero a la Cruz Roja?» Aprovechando la oscuridad de la noche, el cabo Suceso Terrero y sus 14 legionarios emprendían la marcha. Conseguían romper el cerco de los enemigos y entrar en el bloqueo. En el difícil paso por las alambradas fueron blanco de las balas y cayeron heridos 2 de los suyos, que serían transportados en andas al interior de la posición, teniendo que abrirse camino a base de bayoneta calada. Con su llegada, el júbilo y la esperanza cundía entre los soldados del bloqueo, sin dejar de oír un solo momento los pacos de los disparos, el estallido de las granadas y el tronar de los cañonazos. Hacia la medianoche, a menos de un tiro de piedra, el enemigo acercaba una pieza de artillería y disparaba. Dar Ahmed sufrió un impacto letal que provocaba intensas llamaradas, lo que facilitó la entrada de los rifeños. No se lo pondrían fácil y hasta los gravemente heridos se defendieron como leones, luchando cuerpo a cuerpo. Pero al fin, los rifeños lograron apoderarse de la posición, destruyendo todo y pasando a todos a cuchillo, por si a alguno le quedaba un hálito de vida. Al día siguiente pudo llegar una columna de socorro, pero lo único que encontraron fueron sus cadáveres. Millán Astray proclamará que habían sido los más preclaros héroes del cuerpo. Y es que el cabo Suceso Terrero y sus 14 legionarios habían cumplido exactamente con el credo legionario en su espíritu de la muerte. De hecho, así fue. Todos perecieron defendiendo la posición. Y a partir de entonces se conoció en los hombres de la Legión como bloqueo de la muerte y siempre se asoció con la valentía de los que allí lucharon y murieron. Se convirtió en un símbolo de sacrificio y resistencia en la historia militar española. Pero sin embargo, más allá del mundo legionario, no se conocía como se merecían. Y por ello, los legionarios de honor encargaron al artista Ferrer Dalmau que recogiera esta gesta en un cuadro. El pintor aceptó de inmediato el encargo, no solo por tener el honor, valga la redundancia, de ser legionario de honor, era además sargento reservista voluntario de la Legión, y por ello lo que iba a plasmar era una página gloriosa de los suyos. Y la obra no podía tener otro nombre que Voluntarios para morir. Ferrer Dalmau trabaja con magistralidad 2 de los puntales básicos de la pintura clásica, el dibujo y el color. Pero en la escena, el reto lo constituía la composición, de dificultad mucho mayor que sus más dinámicas cargas de caballería. Era imposible recurrir a sus puntos de fuego habituales, a sus perspectivas complejas, ni a panorámicas abiertas. Y es que allí, en Dar Ahmed, no había más paisaje que la negrura de la noche, y un espacio claustrofóbico casi apocalíptico. Tras ejecutar una docena de bocetos, decidió conferir el peso de la obra a la horizontalidad del parapeto y a los hombres que se atrincheraban tras él. En un espacio muy reducido, dominado por una desgarrada soledad ante el enemigo, una docena de figuras sujetan la posición.
cientos de rifeños aparecen abocetados en el fondo del cuadro, como siniestras sombras difusas que se precipitan en avalancha sobre ellos. Si la composición suponía todo un reto, el tratamiento lumínico era una cuestión compleja, porque la defensa de aquel bloqueo aconteció de noche. El artista ya había pintado imágenes nocturnas, iluminadas por cielos estrellados y suelos nevados, casi beatíficos, carlistas yendo al destierro, guardias civiles en servicios en despoblado, o jinetes patriotas en la guerra de la independencia. Pero en esta noche terrible del bloqueo, nada más lejos de la placidez. Uno de los privilegiados que tiene acceso al proceso creativo del pintor es Arturo Pérez Reverte, y juntos dieron con el kit de la cuestión. El foco de la luz podría provenir de la explosión final. Y precisamente ese foco acabó funcionando como elemento narrativo de primera magnitud. Iluminó casi de forma hipnótica a todos y cada uno de los soldados a modo de macabra hoguera. Un prodigio de resplandor de un color hermosísimo y prácticamente indefinible fraguó en una paleta poliédrica. Y muy lejos del tenebrismo barroco, evitó el contraste. Las gamas cromáticas se iban transformando al contacto con ese resplandor del fuego y evolucionaban del negro al gris y del verde a ocres y amarillos que llegaban a refulgir como el oro y conferían una calidad espectral a la escena. Ferrer Dalmau ya tiene la luz y tiene el espacio. Ha conseguido la excelencia técnica, pero ahora faltaba lo más importante: insuflar la carga emocional y transmitir el respeto y admiración legionaria por aquellos compañeros. Pero no lo necesita, es algo que aflora espontáneamente, porque hace posible que quien contemple la escena y los soldados compartan esa ratonera de polvo, sudor y sangre en el que la muerte late más que en ningún otro de sus lienzos, porque es una cuestión de tiempo en la que no hay esperanza. ¿Y cómo lo consigue? Pues planteando un extraordinario recurso compositivo: dejar el primer término vacío, sin figuración, porque lo destina a la presencia física del espectador. El friso horizontal de los sacos terreros muta a una composición circular, que convierte a quien mira de forma casi mágica en la última y decisiva pieza que cierra el círculo. El pintor ha reservado ese espacio vacío para permitirle acompañar a esos héroes que se están dejando literalmente la vida en la defensa de la posición, dejándole oír sus jadeos entre el montar de cerrojos y disparos, los gritos de los heridos, las palabras de aliento de los que siguen aguantando. La muerte ya se ha cobrado varias presas, cuyos semblantes conmueven las entrañas del espectador en una narración visual magistral. No estamos en un patio de butacas, como en otras obras historicistas. Estamos ahí. Esa mirada moderna que supone la gran aportación de Ferrer Dalmau a la historia de la pintura militar española. Si impresionan los cadáveres, tanto o más lo hacen los soldados que siguen vivos y los heridos. Todas y cada una de las figuras podrían ser cuadros individuales por mérito propio. Un prodigio de expresiones, entre las que resultan especialmente sobresalientes la del legionario que se está haciendo un torniquete y concentra sus fuerzas en el brazo que se desangra, o la del legionario que no suelta al compañero moribundo y lo sostiene con las fuerzas que le quedan. Ninguno es más protagonista que otro, aunque la gallardía de su cesoterrero se adivina, llevando el peso moral de la guarnición. El género del bodegón es un clásico en el que los pintores se ejercitan en la composición, formas y volúmenes. Y Ferrer Dalmau suele completar sus escenas en un subgénero propio, que quien suscribe estas líneas y quien le habla ha bautizado como bodegón militar. Voluntarios para morir es un buen ejemplo de ello. En el suelo nos presenta un extraordinario bodegón compuesto por cajas de munición, cartucheras, casquillos, correajes, una cantimplora, sacos terreros, que ambientan la posición y dejan de manifiesto el dominio del artista en la captación matérica de volúmenes y superficies. Desde las venas de las manos de los soldados
a la madera de las culatas del Mauser español 1893, o el brillo dorado de las chapas, lo desgastado de las cantoneras, la lona de los correajes Mills, el acero de los machetes bayoneta, las texturas del pantalón polaina o de las vendas que trepan de tobillo a rodilla, o los chambergos y chapiris que parecen poder tocarse. Analizando el conjunto de su trayectoria, Voluntarios para morir se convierte en una de las obras maestras del artista por su atipicidad, la gama cromática inusual, el espacio casi claustrofóbico, la composición en friso que muta circular en la mirada del espectador, la luz y la atmósfera, y hasta se detecta un cierto giro estilístico con resabios de lenguajes modernos cercanos al cómic, y la sensibilidad más expresionista de toda su carrera. Un expresionismo que no es un capricho estético, sino que surge por la eficacia narrativa, la situación límite en la que están viviendo los legionarios inmersos en la delgada línea roja que separa en segundos la vida de la muerte. En el cuadro el realismo es total, tanto que algunos llegan a confundirlo con falso hiperrealismo. Pero es algo que solo se percibe al contemplarlo en directo, al sentir el pigmento tan visible, el movimiento acentuado por el brillo de la pincelada que dinamiza las masas de color. Estamos ante pura pintura, que aporta una calidez que nunca transmitiría la más intensa de las fotografías. ¿Es Ferrer Dalmau un fotoperiodista con pinceles? Craso error. Los fotógrafos pueden captar una instantánea de una situación o de una batalla, pero él va más allá. No es solo un segmento espacio-temporal. Su mente creadora selecciona distintos enfoques y subescenas que luego traslada al cuadro, plasmando un todo que engloba escenarios, personajes, elementos, actitudes. En Voluntarios para morir, los heridos, los muertos, las distintas expresiones, la explosión, la tipología del bloqueo, las armas, las piezas de uniformidad, conviven en un solo espacio, en una síntesis narrativa que difícilmente se hubiera logrado con una fotografía. Y junto a ello, la eficacia emocional, que consigue que el artista llegue de una manera brutal al corazón, no solo de los legionarios, que con este lienzo homenajean su memoria, sino de los españoles, orgullosos de los suyos y orgullosos de su historia. Pocas veces los valores de la Legión estuvieron mejor representados. En Voluntarios para morir, el gran mérito documental está medido al detalle, en el rigor histórico del armamento, plasmado desde piezas originales junto a su caballete, la ambientación o la uniformidad, con una oportuna aportación del Brigada Piñón Quiñonero en el galón que corresponde a sucesos guerreros, que remarca su liderazgo. Épica y lírica, el dramatismo se funde con el romanticismo de la abnegación y el coraje que exhiben. Hoy, el cuadro Voluntarios para morir ha pasado a formar parte de la colección permanente del Museo del Ejército de España. Pero los legionarios de honor lo han expuesto en varias ciudades y se han colgado réplicas en decenas de instituciones, acuartelamientos y hasta en cofradías. En poco más de un siglo de vida de la Legión, entre los 10.000 muertos y 35.000 heridos, 30 laureadas y más de 2 centenas de medallas militares, el lienzo hacía justicia a los valientes del bloqueo de la muerte. Una obra grandiosa con garra expositiva, fuerza expresiva, vis poética, sentimiento y memoria, para aquella pequeña posición defensiva de la ladera del Gurugú. Y con el valor universal de los grandes cuadros de historia, el sacrificio de los héroes legionarios en aquella lejana guerra del Rif, a través del arte, se catapultaban hacia la eternidad. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.